Hola a todos, yo soy Abril López, una joven artista malagueña y acabo de terminar segundo de Bellas Artes. Ya os hice un vídeo hablando de primero para que estuvieseis un poco informados porque no encontré mucha información en YouTube. Y hoy os voy a hablar sobre segundo. Voy a hablar sobre asignaturas, profesores, notas, trabajo y ya luego daré una valoración final de lo que me ha parecido a mí el curso. Me voy a centrar en Bellas Artes de Málaga porque es donde yo he estudiado, aunque sí que algunas asignaturas pues estarán en otras Bellas Artes de otras facultades, pero yo me voy a centrar en la mía. La primera asignatura de la que os voy a hablar es Procesos de la Pintura. Teníamos a la misma profesora de pintura del año pasado, Lola, que ya os hablé de ella, es muy estricta, pero aprendimos mucho. Y hicimos bodegones, para aprender composición tanto en forma como en color. Empezamos con pintura súper rápida, en menos de un minuto. Ella nos decía la composición que teníamos que buscar y nosotros lo pintábamos para hacernos un poco el ojo. Luego empezamos a hacer tablas, primero en blanco y negro y ya luego a color. Y ya por último hacíamos bocetos y el boceto que más nos gustara iba a ser para hacer un lienzo grande, que hicimos 3 lienzos grandes. Como el curso pasado hicimos un cuaderno de artistas con 100 y pico artistas y ya pues para terminar mi nota en esta asignatura fue de un 9,5. Ahora os voy a hablar de mi segunda asignatura favorita y me sorprendió muchísimo esta asignatura también, que fue Procesos del dibujo para el diseño. Teníamos una profesora nueva, Rosa María, que la verdad es que al principio como es un poco exigente, te echa un poco para atrás, pero le acabé cogiendo muchísimo cariño, muy buena profesora y aprendí mucho con ella. En este cuatrimestre aprendimos sobre Illustrator y Adobe en general, que era algo que no había tocado yo nunca. Y la verdad es que estuvo bastante interesante. Para comenzar el curso hicimos 2 series de obras que tenían que ser a línea y que esta significara algo. Para aprender a utilizar Illustrator hicimos unas prácticas sencillas de logos, composiciones, tipografías y ya luego un trabajo en grupo que teníamos que hacer en esa misma clase, que era básicamente elegir una tipografía y hacer un personaje que representara esa tipografía. Hicimos 2 trabajos más finales, más serios, que eran un libro de artistas que estaba basado en un libro que nos hizo leer la profesora, que os pondré el título por aquí, y tenía que combinar tanto trabajo físico como en Illustrator, y un folleto desplegable sobre el circo. Y en esta asignatura saqué un 9,21. Luego pasamos a escultura, que si os quedáis hasta el final del vídeo y veis mi opinión del curso, esta asignatura, por ejemplo, tiene mucho que ver con esta opinión y es que hicimos exactamente lo mismo que en primero. Hicimos un busto de una compañera, tal cual primero, que también hicimos otro, os voy a poner los dos que hice aquí, con una mano, que tardé 2 horas en hacerla, y luego unos moldes que tuvimos que hacer en grupo, que también lo hicimos en el anterior curso, o sea que no aprendí nada. Otra asignatura que tampoco es que yo le tenga especial cariño es Historia del Arte. Es la última historia que tenemos en Bellas Artes y yo no fui a ninguna clase, solo a una. Pero como todos los apuntes estaban en el campus y en Wola, saqué un 9. Y la última asignatura es Proceso de la Fotografía, que ella nos explicaba un poco sobre el tema y luego teníamos que hacer proyectos fuera de clase, un montón, tanto de fotografía como de vídeo. Pero luego no contaban para nota, o sea, solo contaban un punto si lo había hecho todos. El 60% de la nota era el proyecto final y el 40% el examen, y ya luego se sumaba el punto de los proyectos. Mi proyecto final fue este, que era de sombras y luces del pueblo de mi padre, Casa Bermeja, y el examen era básicamente sobre unos cuantos libros. La nota final de esta asignatura fue un 10,52 porque como se sumaba un punto de los trabajos, pues superaba el 10. Vale, quiero hacer un pequeño parón antes de empezar con el segundo cuatrimestre. Me metí en un curso que estuve haciendo desde noviembre hasta marzo, todos los viernes, para artistas emergentes, y traían diferentes artistas, nos hablaban de comisariado, nos hablaban del mercado en el arte, de cómo gestionar el dinero, de fotografiar, y fue bastante interesante ese curso. Vale, y ahora voy con el segundo cuatrimestre, que fue más relajado porque no teníamos exámenes. Voy a empezar por Procesos de la Pintura 2, que fue un absoluto caos. Pero bueno, empezábamos las clases dibujando cajas. Luego nos hizo pintar 3 tablas a partir de fotos. Y aquí la profesora desapareció. Se dio de baja y estuvimos prácticamente todo el curso sin profesor, un mes y medio. Nos mandaron a hacer un cuadro grande que era como abstracto o figurativo abstracto, pero no nos dieron ninguna instrucciones, no nos dijeron nada. Y nuestra profesora, bastante buena, pero 2 semanas estuvimos con ella, así que tampoco pudimos aprender mucho. Este es mi cuadro abstracto, bueno, tiene figuración, pero es como abstrayendo la realidad.
Es de 1 metro por 1 metro, o sea, bastante grande. Luego, con las explicaciones de la profesora, hicimos cuadros abstractos de verdad. Tenían que partir de una misma composición y yo hice estos 2 cuadros. Y parece ser que a la señora le gustaron bastante porque al final de esta asignatura tengo un 9,5. Tuvimos procesos del dibujo 1, que creo que es mi asignatura favorita de este cuatrimestre. Y tuvimos otra vez a la misma profesora del cuatri pasado de dibujo para el diseño, Rosa María. Empezamos haciendo un cuaderno así como de campo. Tuvimos que dar un paseo, buscar elementos de ese paseo y luego pintarlos tanto en acuarela como en grafito. Y después de ahí hacer un proyecto final, una serie que integrara estos elementos. Trabajamos un poco de ilustración. Tuvimos que leer un fragmento y a partir de ahí dibujar en nuestro rollo y en el de los demás. Así fue como acabó el mío. Y luego de otros 2 fragmentos tuvimos que hacer 2 ilustraciones. Esta es una de ellas y la otra la traigo aquí para que la entendáis mejor, porque depende de cómo la mires, pues se ve una chica o un anciano. Y trabajamos el desnudo y el desnudo en movimiento. Lo hicimos muy rápido y también practicamos con palillos de dientes y tinta china, que es una técnica bastante difícil. Yo pensaba que iba a ser más fácil y me complicó bastante el trabajo. Y ya luego hicimos un trabajo final que también tratará ese movimiento de la figura humana. El proyecto final, como me interesan bastante los animales, lo que hice fue comparar el movimiento de un animal con el de un humano. Vale, ahora voy con procesos de la escultura 2, que me ha parecido la asignatura con menos creatividad que hemos tenido, puesto que nos han mandado lo mismo que mandan todos los años y que es hacer una serie de obras iguales todos. O sea, todos teníamos que hacer lo mismo, con las mismas instrucciones y de la misma manera. Lo primero eran maracas, que bueno, variaba la forma. Podías hacer la forma de lo que quisieras y yo volví a hacer conchas. Y dentro puse conchas también de las maracas. Y entre medio de las capas, que eran 10 capas que teníamos que dar sí o sí, teníamos que poner 7 deseos. Luego está la mala esfera, que era cortar un círculo de madera, luego sellarla con serrín y cola y esa bola destrozarla como quisiéramos. Dentro de la bola tenemos que meter un trauma y tenemos que destrozarla y alejarnos de ella. Y ya por último era un dibujo que retratara nuestras ilusiones o nuestros deseos. Y yo hice este, era un dibujo performático, así que yo lo hice con mi propia sombra y en total de esta asignatura saqué un 9,4. La siguiente asignatura de la que os voy a hablar, que es totalmente nueva, es Sistema de Representación, Dibujo Técnico. La seño no tenía ni idea de dibujo técnico. ¿He aprendido? Sí, porque no tenía ni idea de dibujo técnico. Pero lo hubiera aprendido igual que en mi casa. Hicimos muchísimas láminas, muchísimas. A mí no es algo que se me dé bien. Yo no soy limpia para nada dibujando, pero para nada. Es como lo contrario a mí me encanta mancharme y esto era demasiado controlado. Y al final la nota de esta asignatura fue un 8. Y por último voy a hablar de arte electrónico. Básicamente programar. Hicimos varias actividades con ella, o sea, ella lo hacía y nosotros lo repetíamos sin pensar. Y esta parte fue interesante porque tuvimos que hacer varios proyectos donde teníamos que programar y era algo más visual, más estético. Estuvo graciosillo. Esto es lo que yo hice con Process y os pondré el vídeo también de lo que hice. Luego hicimos algo que para mí no tenía mucho sentido, que es Arduinos. Porque no nos enseñaron, teníamos que replicar los códigos y además para montar la placa teníamos imágenes. No teníamos que pensar absolutamente nada nosotros. Y luego cuando llegó el proyecto final donde teníamos que pensar, nos vimos solos. Vale, y ya he terminado de contar asignatura y trabajo. Y como he dicho, voy a hacer una valoración final del curso, porque en el título veréis que digo que a lo mejor es un año perdido o que no vale la pena. ¿Por qué pienso esto? Porque siento que las bases nos las dieron muy bien en primero y que lo único que hemos hecho en segundo ha sido cansarnos más, frustrarnos más y reiterar todo lo que habíamos aprendido antes sin aprender nada nuevo y sin aportarnos nada. También he sentido que no subía el nivel, que estaba haciendo cosas que podría hacer yo en mi casa perfectamente sin ayuda de nadie. Con esto me refiero a que he sentido que segundo ha sido un primero alargado, pero bajando el nivel. Me han faltado retos, me han faltado que me coma la cabeza para hacer un proyecto. Este curso me ha sabido poco. Por ejemplo, cultura no me ha dado la creatividad que a mí me hubiera gustado, porque después en redes sociales veo gente con trabajos de escultura de segundo, súper creativos, súper chulos, que ha explotado su mente para crearlo, y yo he tenido que seguir unas órdenes. Y bueno, ya está acabando el vídeo y os tengo que dar una noticia, y es que el año que viene
no voy a hacer un vídeo de tercero de Bellas Artes en Málaga porque me voy el curso entero de Erasmus a Milán. Entonces, pues haré un vídeo de Bellas Artes allí. Y a lo mejor haré vídeos entre medias allí de cómo es estudiar Bellas Artes allí. Pero no estaré en Málaga, así que no podré decir la experiencia en Málaga. Así que eso, espero en mi Erasmus a Milán y nos vemos porque este verano voy a seguir subiendo vídeos. Así que adiós.